Va a Dios. llegar. Sí. Gracias a Dios, bien. Escuchame, Bueno. Ricardo, a ver si puedo compartir. Sí, puedo compartir. A ver, vamos. Puedo compartir. A ver, ahí está. A ver si se ve grande. Sí. Se ve solo la pantalla. ¿Se está viendo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfectamente. Voy a cerrar acá las personas, porque no sé si salen o no, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso. Padre, ¿quiere que hagamos una oración de inicio? Empezamos ya entonces, ¿no? Vale. Sí, empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego divino de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno. La invocación al Espíritu Santo con la que iniciamos muchas reuniones en la Iglesia. Sí. Luego no sé si haremos mucho o poco caso al Espíritu Santo, porque a veces, según los resultados de alguna reunión, dice, aquí me parece que le hemos dejado poco espacio, pero bueno, que sea esta una buena aventura. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada vimos que consistía la DCI. La DCI era fruto de la experiencia de la Iglesia. Si bien a partir del finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, comenzó oficialmente a través del magisterio de los papas, la doctrina social de la Iglesia. Esto tiene una larga tradición que se remonta desde el Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo Testamento, sigue con los padres de la Iglesia, sigue con la escolástica medieval o con la filosofía medieval, y para desembocar finalmente en los tiempos modernos, a través de encíclicas, documentos, exhortaciones, catecismos que los papas, prácticamente todos, desde León XIII, que fue el primero, han tenido algún momento o alguna enseñanza en la doctrina social de la Iglesia. Después vimos cuál era el papel del ser humano y de la Iglesia en el designio de Dios. Hicimos especial hincapié en la calidad de hijo o la cualidad de hijo de Dios desde la venida de Cristo, y de criatura hecha imagen y semejanza de Dios desde la creación misma del mundo. La Iglesia, por supuesto, tiene la misión de propagar el Evangelio, y dentro del Evangelio se considera la doctrina social, porque la doctrina social en definitiva deriva del Evangelio, por lo menos en sus principios, en sus apreciaciones básicas. Una de las cosas que vimos, que la doctrina social no tiene el mismo rango de dogma de fe que tienen otras verdades dentro del magisterio de la Iglesia, por ejemplo, qué sé yo, la Inmaculada Concepción o la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Lo que no quiere decir que el cristiano común deba hacer oídos sordos a la enseñanza, porque están basadas en gran medida en la percepción y la experiencia que ha adquirido la Iglesia a lo largo de 2000 años de existencia, y mucho más si se tiene en cuenta lo recogido por la cultura de Israel antes de la venida de Cristo. Son enseñanzas prácticas, son enseñanzas que están en gran medida inmersas en una coyuntura, en una realidad de un tiempo. Por ejemplo, la preocupación de las encíclicas de comienzos del siglo XX era sobre todo, y hasta podemos decir, hasta los años 60, fueron en gran medida el socialismo, el comunismo, los totalitarismos, el valor de la propiedad. Hoy día las encíclicas giran más en torno a la fraternidad, el papel de la familia, al respeto por la genética del hombre, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto no quiere decir, y lo recalco, que se pueda desechar alegremente lo que la doctrina social dice, sino que esta obliga a los cristianos a creer en ella. Es simplemente una distinción esto del dogma, no dogma, porque bueno, tiene un componente que depende también mucho de los avances científicos y de las cosas que el ser humano va descubriendo y los problemas que le van suscitando, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Esto fue muy sucinto lo que dijimos la clase pasada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta. Saben que no esperamos al final para las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si vemos que lo podemos hacer, lo contestamos. Bueno, la clase de hoy, lo que vamos a hacer es desarrollar con más profundidad a la persona humana y sus derechos, porque para la doctrina social de la Iglesia es la noción clave. La persona humana y los derechos que derivan de su naturaleza son la parte crucial de todo el resto del edificio en que está construida la doctrina social. Así que a eso va. Bien. Como tiene un trazo, lo primero que vamos a ver es el principio personalista. La Iglesia ve al hombre como imagen de Dios y en esto encuentra la plena razón. ¿Eh? ¿Qué se da en el misterio de Cristo? Y por esta imagen que es el hombre de Dios, en el Génesis dice es imagen y semejanza, después lo vamos a desarrollar un poco con más profundidad, la diferencia entre una cosa y otra. Por esta característica de ser imagen de Dios, de ser parecido, de tener cosas parecidas a Dios, o básicamente la libertad, la voluntad y la inteligencia, es que el hombre tiene una altísima dignidad. Entonces, lo primero que la doctrina social de la Iglesia reconoce es la alta dignidad que tiene el hombre derivado de su propia naturaleza, de imagen y semejanza de Dios. Después, el principio personalista dice, en segundo término, que la vida social tiene un protagonista, y que es el sujeto humano, la persona. El documento de la doctrina social, el compendio, que es el que estamos manejando, generalmente no dice persona seca, sino persona humana. Esto por razones teológicas, porque los ángeles son personas y porque Dios es persona. Entonces, cuando dice persona humana, se refiere al género humano. Así que quizás suene un poco redundante, pero la Iglesia muy precisa en sus definiciones, siempre habla de persona humana. Yo a veces lo saco, lo de humano, porque doy por entendido que estamos hablando de las personas humanas, ni de los ángeles, ni de Dios, ni de los demonios. Así que, bueno, esto lo aclaro porque el por qué, ¿no? Bueno, decíamos que en el hombre se va a originar toda la vida social, y él es el sujeto activo y responsable, y en él tienen por fin todas las expresiones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo el hombre el fin de la doctrina social y de toda acción social, no se puede descuidar el bien de los hombres, o de ese hombre en particular, bajo ningún pretexto. Él es el centro y a lo que está orientado las cosas. Lo que están orientadas las cosas. Esto no quiere decir que, no, a mí se me ocurrió comer una pizza, entonces el Estado me tiene que dar una pizza porque es mi bien. No va por ese lado, va más bien por que ninguna acción puede lesionar la dignidad del hombre. O sea, si yo voy a construir políticas sociales, como vemos todos los días, que lesionan la dignidad del hombre, sin ir más lejos, el aborto, eso no puede ser obviado por una persona o por un gobierno que quiere seguir la doctrina social de la Iglesia. ¿Se entiende esto? Pueden decirme si no se entiende.
Bueno, habíamos visto la vez pasada que en realidad la doctrina social habla de 3 momentos. El hombre como hombre, el hombre integrante de la sociedad, y la sociedad en la historia a lo largo del tiempo. Entonces, el hombre comprendido en una realidad histórica y concreta, no un hombre abstracto, no un hombre ideal. Esto es claro, porque todas las doctrinas nacidas de la modernidad no consideran ni al hombre ni a una sociedad real. Lo que consideran es un hombre, una sociedad abstracta, basada en ciertos principios y presuposiciones, generalmente que niegan la naturaleza humana, que niegan la naturaleza de la sociedad, para ensayar experimentos y concepciones y acciones que salen simplemente del capricho de los teóricos que han elaborado tal o cual doctrina. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la famosa lucha de clases, o el concepto del buen salvaje que tenían los filósofos de la Ilustración, que decían que el ser humano es bueno por naturaleza y si lo dejás libre de toda atadura y de todo estado, el tipo va volviendo a ese estado presocial, vuelve a ser bueno. Esto es un delirio de la cabeza de los filósofos de esa época, que siguen en gran medida los libertarios, los paleolibertarios, esa caterva de gente que en algunos casos tienen confundido a los católicos, porque aparecen como mejores que los progresistas y vaya a saber si lo son. Bueno, pasemos al siguiente slide. Bueno, dijimos que el centro de la doctrina social es la persona humana. Entonces vamos a ver qué dice la doctrina social de la Iglesia respecto de la persona humana. En principio, que es una criatura a imagen de Dios. Dios en la creación dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Bueno, hermoso pasaje donde se describe el núcleo de la doctrina social de la Iglesia. Dios dice, y acá vamos a profundizar lo que dijimos antes, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Parece que yo cuando era chico pensaba que era lo mismo. ¿Por qué imagen y semejanza? Pensaba que era uno de estos. Tanta forma de escribir de los semitas, viste que los semitas repiten mucho por una cuestión. Bueno, sería fuera de este marco explicar por qué ellos repiten tanto la idea, pero es la forma de escritura que ellos tienen, sobre todo la poesía, implica que ellos repitan las cosas. Yo pensaba que era algo así. Después, uno se entera que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino explica este pasaje de una manera admirable como todo lo que hace Santo Tomás de Aquino. Dice, ¿qué es la diferencia entre imagen y semejanza? Dice, semejanza es, por ejemplo, un huevo con otro. O sea, dos huevos son semejantes sin que uno sea imagen del otro, sin que uno sea imagen del otro. Un huevo es un huevo y otro huevo es otro huevo. Hablando de huevo de gallina. O no sé, de dinosaurio. Bueno, cuando uno se mira un espejo, el espejo le devuelve una imagen que tiene similitud con uno. O sea, que la imagen devuelve algo parecido, pero que no es aquello que origina la imagen. Mientras que la semejanza habla de características comunes en cada uno de los objetos que estamos tratando. O sea, un huevo, por naturaleza, es similar a otro huevo. Y una imagen de un espejo nos devuelve algo parecido a nosotros, pero que no somos nosotros, que podemos ver algunas características de nuestra forma, de nuestro color, de qué sé yo. Pero no somos nosotros. En el hombre se dan, todas las criaturas tienen algo de semejanza con Dios. ¿Por qué? Porque todos los atributos que las criaturas tienen, ya sea una piedra, ya sea
un avestruz, ya sea un león, ya sea un ser humano, tienen algo de Dios. Por empezar el ser, por empezar el ser. Dios es el dador del ser, Dios es el dador del ser, por lo tanto, al menos en el ser tienen algo que comparten con Dios. Después comparten otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el ser humano compartirá su bondad, lo mismo que algunas criaturas, ¿eh? Más los animales que los vegetales, etcétera, y más los vegetales que seres inanimados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los únicos seres que tienen algo de la imagen de Dios son los ángeles y los seres humanos. Dentro de los ángeles, los demonios también. ¿Por qué? Porque tienen voluntad e inteligencia. Por lo tanto, son libres, en cierta medida, no libres como Dios, que Dios es infinitamente libre, sino una libertad análoga, ¿eh? Y una inteligencia análoga y una voluntad análoga a la que tiene Dios. Análogo quiere decir en cierta proporción. Parecido, aunque no exactamente igual, porque Dios estos atributos los tiene en modo infinito. Entonces ahí viene lo que quiere decir imagen y semejanza. Me quería detener especialmente en esto, porque esto es central para comprender todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, porque es la comprensión del hombre. Después dice otras cosas este pasaje bastante importantes, como que el ser humano domina a todas las aves del mar y a los peces y a los reptiles y a toda la creación. Dios creó al hombre para que domine la creación. Le delegó de alguna manera su poder. Por eso no es malo que el hombre, por ejemplo, haga ciencia, o haga ingeniería, o haga carpintería, o aprenda matemática, o desarrolle, qué sé yo, teorías sociales. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con dominar la Tierra. Fíjense lo diametralmente opuesto a la concepción ecologista, que piensa que el hombre es una plaga y que no tiene un derecho superior ni siquiera sobre las piedras. Esto es realmente demoníaco. La concepción ecologista moderna es realmente demoníaca, porque niega el principio de toda no solo la doctrina social, sino de toda religión y de todo el orden creado por Dios. Bien. También los cristianos sabemos que existe el pecado. ¿eh? Y por la revelación sabemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron un pecado, y ese pecado, si uno, no lo puse el pasaje, pero si uno va a los pasajes, creo que lo habíamos visto, él estaba en la primera clase que vimos eso. El pecado no solo afectó al estado espiritual de Noé, sino que afectó a toda la creación. La muerte no estaba en el plan original de Dios. Nosotros somos hoy día herederos de una naturaleza caída. El pecado no solo modificó el estado espiritual, repito esto, sino el estado material de la creación. Por eso el plan de Dios, al final de los tiempos, como nos cuenta el Apocalipsis, o como dice el mismo Cristo, es la regeneración de un nuevo cielo y una nueva tierra. La regeneración de la creación para volverla al plan original de Dios. Vemos que en esta caída está la raíz de los males personales y sociales, que lo que hacen es alterar y ofender el valor de la dignidad de la persona humana. Y como consecuencia del pecado, se crean lo que la doctrina social de la Iglesia dice, estructuras del pecado. ¿Qué son las estructuras del pecado? Cuando las costumbres, las leyes, y los gobiernos y los estados imponen determinadas conductas a los hombres que van contra Dios. Por ejemplo, a ver, un ejemplo creo que se ha dado en España, afortunadamente creo que todavía no en Argentina, pero no distará mucho, es que prohíben rezar a personas cerca de las clínicas abortistas. Esto es
aberrante, y es una estructura de pecado que ni siquiera permite que se rece por aquel niño y por aquella madre que está por cometer un crimen aberrante. Esto es una estructura de pecado. Lo mismo que todo este tema de la ideología de género. Son estructuras sociales que generan pecado. Esto está originado en el pecado original y es producto de la debilidad humana. Con esto, la doctrina social de la Iglesia, y la Iglesia, antes, en su teología y en su concepción del mundo, antes de la doctrina social, no es ni optimista ni pesimista respecto a la persona humana, porque en cuanto a la concepción humana, tenemos, por ejemplo, los vuelvo a citar a los filósofos de la Iluminación, que creían que el ser humano, librado, como dijimos antes, a su propia individualidad, a su propio ser y a su propia voluntad, naturalmente es bueno. O sea, el ser humano es bueno por naturaleza. Luego están los pesimistas, como los nihilistas, como los existencialistas, generalmente movimientos que se dieron previos e inmediatamente posteriores a las guerras mundiales, y de los cuales en gran medida el ecologismo moderno es heredero. El ser humano es una porquería. Esto se origina en Lutero, ¿no? Ya lo habíamos medio visto la clase pasada, no lo voy a volver a repetir, pero dentro de la cristiandad se origina en Lutero esta concepción de que el hombre es malo y que no hay nada que hacer con el hombre. Bien. A través de la doctrina del pecado original, la Iglesia está en un punto medio. El ser humano es bueno como criatura, pero tiene una naturaleza caída, una naturaleza que se inclina al pecado. Y esta es la explicación de todos los males morales que acontecen, males morales porque dependen de la libertad del hombre. Por ejemplo, que el hombre agarre y, no sé, haga una matanza, o someta por especulación al hambre a poblaciones enteras, es algo que no tendría explicación si no fuera por el pecado original, por esa naturaleza que hay del hombre. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer de esto? Ricardo, si llega a haber alguien en el chat que pregunte, decime, porque yo a veces... Acá hay alguien que pregunta, Santiago. Bueno, ¿es el fin de la ley es el hombre en sí, en su integridad, o más bien la salvación del hombre? Bueno, es una buenísima pregunta. Es una buenísima pregunta, Santiago. El fin de la DCI, en principio, tiene que ver con el mismo del hombre, que es la salvación. Pero la salvación implica el ser del hombre. Entonces, podríamos decir que el fin de la DCI es el hombre, en tanto sujeto de ser salvado. ¿Por qué el hombre es el sujeto de la DCI? Porque a partir de la naturaleza del hombre es que se construyen las estructuras sociales. En cambio, la salvación es un fin del hombre. Es el fin del hombre, es hacia donde va, la causa final, digamos, del hombre. No sé si queda claro lo que dije, Santiago. Sí, que queda claro, y ahora que dabas pie, algo que también, para puntualizar, cuando hablaste de estructuras de pecado, me pareció bueno, en un momento dijiste, estructuras que generan pecado, que no es lo mismo que la estructura sea un pecado en sí mismo. Es distinto. Me gustó cómo lo usaste la palabra en un momento, porque siempre el pecado es personal. El pecado siempre es personal. No se me ocurre ningún ejemplo que una estructura sea en sí mismo pecado. No se me ocurre, no quiero decir que no haya. No, porque el pecado es personal siempre. Claro, siempre a una persona. La estructura fomenta el pecado de otros. Fomenta el pecado de alguien. Podría hablarse impropiamente diciendo que es un pecado porque insta a los demás a pecar. Estrictamente hablando, el pecado es personal. Así que las estructuras de pecado siempre son las que generan el pecado de los otros, o hace que alguien peque. Pienso yo, no sé
quizás alguien, un teólogo me pueda corregir, o un teólogo moral sobre todo me pueda corregir. Yo no soy moralista, pero vamos a ver, matizaría un poco esto que se está diciendo, porque realmente la pregunta es interesante y creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. El pecado evidentemente es una cosa personal, antes que institucional es personal, porque implica libertad por parte del individuo a la hora de aceptar un comportamiento u otro, aceptar ser dócil a la gracia o rebelarse a ella. Por tanto, el pecado es una cosa en principio que es estrictamente personal. Ahora bien, personas pecadoras crean estructuras de pecado. Por eso no podemos luchar contra estructuras de pecado si primero no convertimos el corazón del pecador en justo. Y entonces, una vez convertidos los corazones, podremos convertir las estructuras. Pero no porque en sí mismas las estructuras nos inciten al pecado. Las estructuras han sido creadas por pecadores o por santos. Yo lo entiendo de esta manera. Y digo lo mismo que Adrián, si hay algún teólogo moral, algo en especial especializado en el campo de la moral que nos lo matice un poco más. Muchísimas gracias, Santiago y Padre. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, ¿alguien más quiere participar con este interesantísimo tema? Bien. Para finalizar, dentro de esta concepción de la persona humana que tiene la doctrina social, dice que si bien hay una universalidad, hay un hecho universal o universalidad del pecado, también lo hay de la salvación. Y esto es lo que Cristo viene a traernos a nosotros. O sea, el pecado tiene sus efectos universales, pero también la salvación de Cristo es universal y gratuita. O sea, no hay forma de que, no hay cosa que nos pida Dios para que nos salvemos, sino que nos da su gracia. No nos cobra nada por hacerlo. Simplemente nos pide que seamos fieles a aquellos dones que nos otorga Él en su voluntad libérrima. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si bien nosotros somos conscientes de la naturaleza caída, vemos una esperanza que por supuesto necesita la gracia de Dios, debido a la redención de nuestro Señor. O sea, tenemos un optimismo moderado los cristianos. Los cristianos, específicamente los católicos, tenemos respecto de la persona y la sociedad un optimismo moderado. Un optimismo con nuestra reserva porque sabemos los efectos del pecado. Pero también sabemos que Cristo venció al pecado y la muerte, por más que no lo percibamos tan claramente ahora. Tenemos que esperar la segunda venida de Cristo para que esto sea mucho más claro y hecho mucho más vida en nuestras vidas. Nosotros ahora estamos como entre sombras, no tan entre sombras como antes de la venida de Cristo, porque vino la gracia, sino sombras propias de nuestra naturaleza caída. Cristo nos redimió del pecado, pero los efectos en la naturaleza, el pecado original, todavía se ven. Y esto se ven, claro, en nuestras inclinaciones hacia el mal. Nuestras inclinaciones como personas y que nuestras sociedades, como compuestas por nosotros, tienen. Por eso a veces se ve la avalancha del pecado, así como una avalancha a nivel social, ¿no? Porque todas las voluntades en comunión, mala comunión, generan esto que hablábamos de las estructuras de pecado, a veces hasta se elegir. Bien. Entonces acá esto es muy importante y esto es algo que las filosofías modernas o hijas del modernismo tienen en cuenta. El ser humano, la sociedad, no se reforma desde afuera por una imposición violenta. Dios no actúa así. Y si ustedes se fijan, todos los hijos de estas doctrinas hijas de la modernidad, como puede ser el progresismo, quieren imponer a los otros, a como sea y de forma externa, una conducta, una manera de ser.
¿Qué diferencia con la manera de proceder de nuestro Señor? Que fue al alma de las personas y redimió el alma de las personas. Es algo intrínseco la redención, que Cristo nos regala, más allá de los símbolos externos del bautismo y de la Eucaristía. En definitiva, el efecto es en el alma, la transformación es interna. No es externa, no es a los golpes y a la presión y a lo que venga, como quieren imponernos las ideologías modernas. Esto viene de la noción de la redención. El ser humano es algo digno, algo que merece respeto. Así todo tenga cierta relación con Dios, la conversión no puede ser impuesta por la fuerza. Esto es una doctrina que la Iglesia siempre ha sostenido. A nadie se lo puede obligar a querer en contra de su voluntad. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pasamos al siguiente. Me voy a ir más rápido porque yo, como siempre, me pongo a hablar y después nos lleva 2 horas. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son las distintas dimensiones que tiene la persona para la doctrina social de la Iglesia. Esto no es una taxonomía o una clasificación desde el punto de vista estrictamente filosófico, basado en la esencia, sino más bien es una clasificación práctica que tiene en cuenta distintos aspectos de la persona que por ahí con una forma más rigurosa, una antropología más rigurosa, no sería así, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esto es como las dimensiones son distintos aspectos de la persona, no necesariamente visto con el filtro absolutamente filosófico de la antropología. Y si hay algún antropólogo o psicólogo cristiano puede iluminarnos más. Y acá viene la primera parte, que la persona no debe ser considerada únicamente como individualidad absoluta. Este es un concepto muy moderno, muy del liberalismo, de las doctrinas liberales, neoliberales, libertarias, que consideran a la persona como una individualidad absoluta, que por sí, para sí y sobre sí se construye, sin ninguna deuda con ninguna otra persona ni con ningún otro organismo social o órgano social. Esta es una concepción muy clara, repito, del capitalismo. Yo soy una persona, soy individual, tengo una libertad absoluta y todo lo que hice lo edifiqué yo mismo, por mí mismo y a mi gusto. Y no le debo nada a nadie. Discurso que todo el tiempo estamos escuchando en los medios de comunicación, cuando escuchamos a una persona de esta ideología. Y tampoco la persona es una mera célula de un organismo o de un mecanismo, que es lo importante, y la persona es como una abeja en un panal, podemos decir, o menos, si se quiere, y lo importante es el sistema, muy típico de los regímenes socialistas, sobre todo a la vieja usancia de Rusia, como puede verse hoy en China. Hoy en China, si bien tienen cierta flexibilidad con su población, también tienen este tipo de aberraciones donde la persona no es ni más ni menos que uno más dentro del panal. La Iglesia Católica viene a tener nuevamente esta posición intermedia en esto. Es importante la individualidad, pero la individualidad en el contexto social. No puede desecharse también las estructuras sociales porque hacen que las personas se críen de determinada manera, que tengan determinada educación, que tengan determinada cosa. No todo es el influjo social, o como puede sostener el progresismo, ni todo es el prometeísmo individual donde el ser humano es un Dios para sí mismo. La Iglesia Católica admite estos dos
estas dos cosas, la influencia social y la influencia, podemos decir, natural o lo que la persona hace en sí. Bien, ¿cuáles son estas dimensiones de la persona? Por empezar, la persona es una, tiene unidad, porque es se me fue, iba a decir el dimorfismo, pero es una palabra muy difícil. Bueno, la unidad de cuerpo y alma, donde el alma es lo que le da forma al cuerpo, y el cuerpo es el sustento material del alma. Por eso cuando una persona, viste, hay cosas que confunden y que el materialismo actual confunde mucho a la gente. Por ejemplo, cuando una persona tiene Alzheimer, te dice alguno, eso es la prueba de que el alma no existe. ¿Cómo va a existir y se va a volver tonto? Porque el alma no se puede volver tonto. Entonces, todo es material lo que tiene. No, no es así. El cuerpo sirve de soporte vital para el alma, pero el alma tiene una vida inmortal que el cuerpo no tiene y que debemos esperar a la resurrección definitiva del final de los tiempos para que Dios nos dé un cuerpo mortal que no sea corruptible. Después, otra dimensión es la trascendencia. La trascendencia, trascendente quiere decir totalmente otro. Básicamente lo que quiere decir es que el hombre está abierto al infinito y a todos los seres creados. Al infinito en cuanto a Dios, digamos, ¿no? Pero también a la creación. Esta es una de las razones por qué el hombre siempre está en búsqueda. ¿Por qué siempre el hombre parece que necesita llenarse? Porque por este deseo de trascendencia, de traspasarse a sí mismo, de abrirse al infinito, o sea, a Dios y a toda la creación que Dios metió en el corazón humano desde su propia creación. Esto es algo que el hombre tenía antes del pecado y que, por gracia de Dios, lo ha conservado, porque tiene que ver con su naturaleza. La trascendencia, el deseo de ir más allá de su propio ser. Eso podemos decirlo de forma más o menos coloquial. La tercera dimensión de la persona es la libertad. Y esto deriva precisamente de ser imagen de Dios, porque Dios le dio una voluntad y un pensamiento. Y a partir de eso es que el hombre puede ejercer su libertad. Y esto deriva directamente de ser imagen de Dios, de ser parecido a Dios, de parecerse. No porque Dios tenga un brazo, tenga, como pensaban posiblemente antes, que los dioses eran como seres humanos muy grandes y muy bellos y muy perfectos, como pensaban los padres. La imagen en cuanto a las potencias del alma del ser humano. De todo esto se deriva que hay una dimensión de dignidad. Dios no hace acepción de personas, porque todos los hombres en principio poseen la misma dignidad justamente por ser imagen y semejanza de Dios. Esta igualdad no es algo absoluto porque Dios pesa cada ser en particular, pero en potencia y en derechos y en dignidad todos los hombres son iguales, independientemente que sean o no cristianos, que sean o no paganos, que sean o no practicantes. Lo único que tenemos los hijos de Dios, aparte del enorme privilegio de ser hijos de Dios, y digo para los que viven la fe, no para los que lo son nominalmente, es que tienen mayores premios o tienen una claridad de lo que es, pero también tienen una gran responsabilidad justamente apostólica. En dignidad todos los hombres somos iguales, en principio. Después está la dignidad del Hijo de Dios, que es una dignidad más teológica, ¿no? No es lo mismo ser criatura que hijo de Dios, o sea, los bautizados tenemos esa adopción que Dios nos hizo a nosotros, es una dignidad mayor, pero en principio, por naturaleza, todos tenemos la misma dignidad. Y por último, otra característica, la sociabilidad. La persona humana es un ser social, porque Dios lo quiso en su naturaleza. Y acá viene una diferencia abismal con los pensamientos
libertarios, liberales, los pensamientos anarquistas, que consideran que los primeros, que la sociedad surge de un contrato espontáneo, un contrato social espontáneo, de los seres humanos, vaya a saber con quién, con unos gobernantes que todavía no existían, y le dieron derecho, y esto es algo contractual. O sea, el contrato se puede revocar, se puede modificar, se puede alterar, porque termina siendo derecho, como dicen los especialistas, los abogados, derecho positivo, o sea, derecho legislado. Esto es lo que creen los liberales en el fondo. La sociedad está originada en un contrato. Por eso hablan de contrato matrimonial y pronto van a hablar de contrato con los hijos o lo que fuere. Todo es contractual. Y si yo firmo un contrato, bueno, esto se cumple. No, la Iglesia dice, la doctrina social dice, que la sociabilidad surge de la naturaleza del hombre. No es algo negociable, ni algo cambiable, ni algo variable. El hecho de que el ser humano es un ser social está impreso en su naturaleza. Los anarquistas, por supuesto, niegan completamente esto. Es más, la sociabilidad es algo impuesto a la persona y oneroso a la persona. Por eso los anarco-minarquistas hablan de la imposición de los impuestos y de un montón de cosas que están dentro de la ley natural con sus limitaciones. Digo esto para que podamos ir decodificando a veces los mensajes que nos aparecen como neutros y en principio simpáticos, e implican algo diametralmente opuesto a lo que la Iglesia, la doctrina social y la razón, porque esto es algo que surge de la razón humana, no de la revelación, que el ser humano es social. Esto surge de la experiencia y de la inteligencia humana. Pregunta, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? Perdón, ahí en el chat voy a fijar a ver si alguno tenía alguna pregunta. Adrián, Ejemplo, sí, Rafael, sí, decime. está medio Rafael ahí. preguntaba qué ejemplos de contratos se pueden dar. Bueno, un contrato, hay contratos, por ejemplo, en el caso que estamos hablando acá, vos no podés hacer un contrato, como hace poco dijo un político argentino, para vender un abrazo. ¿Entendés? Porque eso tiene que ver con tu naturaleza. Vos no podés vender la naturaleza, aparte de la naturaleza que Dios te dio. Eso sería un caso de contrato inválido que va contra la naturaleza. Un contrato, por ejemplo, lícito puede ser yo alquilo una casa, porque alguien me está alquilando un bien que yo quiero adquirir, por el cual yo le daré un dinero. La ley se divide en ley natural y ley positiva, en grandes términos. La ley positiva es aquella que los hombres legislan porque dentro de la naturaleza humana y dentro de la libertad humana hay un montón de variaciones y un montón de circunstancias. Y no está mal que se legisle, porque normalmente la legislación tiende a proteger a los más débiles contra los más fuertes o simplemente para hacer algún tipo de justicia. Eso es la legislación positiva. Por ejemplo, se juntan unos sabios o unos diputados, de acuerdo a las épocas, de acuerdo a la forma de gobierno, y establecen unas leyes positivas. Por ejemplo, te pueden llegar a decir que, no sé, para circular no lo puedes hacer a más de 200 kilómetros por hora porque arriba de esa velocidad vos perdés reflejos, entonces es un peligro para vos y para los que manejas. Y hasta cierto sentido puede ser una ley justa y buena, y es positiva, porque no está en la naturaleza del hombre decir cómo maneja el auto. ¿Se entiende? Ahora, cuando una persona quiere legislar sobre el derecho de los vientres o legislar sobre el alquiler de vientres para engendrar chicos, ya se está metiendo con la naturaleza. Entonces hay una ley anterior, que es una ley natural, que no es ni más ni menos que el orden que previó Dios para las cosas y que el ser humano ha captado con la inteligencia. ¿Se entiende, Rafael, lo que quise decir o...?
Para los liberales todo es un contrato de ley positiva, o sea, no tiene que ver, no hay una naturaleza humana en principio. O si hay, es indiferente. Por eso hablan del contrato social mucho. A ver, para que voy a ver si hay otra pregunta. Andrea, Listo. tenía levantada la mano. Andrea, la ley positiva sí, generalmente es escrita por el hombre. Por supuesto, la ley positiva tiene que estar basada en la ley natural. Una ley positiva no puede contradecir una ley natural. Por lo tanto, por ejemplo, la ley del aborto es una ley inválida porque contradice la naturaleza del hombre y porque contradice el derecho del hombre a la vida, que creo que hoy lo vemos, es el primero de los derechos. Nadie puede negarte el derecho a vivir, por más que sea tu padre o quien sea. Y ese es un derecho anterior a cualquier otra consideración. Estamos en 50 Ahora, minutos. si un William. Uy, perdón. Termino con esto. Ahora, si un Estado legisla que cuando los bebés nacen tienen que nacer en una clínica con determinadas características para cuidar su salud, eso es una ley positiva. ¿Se entiende? Bien. Unidad de la persona. Bueno, por empezar, vimos que era la unidad de persona, que era un compuesto de cuerpo y alma, y acá lo vamos a desarrollar un poquito más. El alma espiritual es el principio de la unidad del ser, y por el cual la persona existe como persona. O sea, sin esa alma espiritual, el ser humano no sería persona. Los animalitos no son personas porque no tienen un alma espiritual, tienen un alma material. La persona humana está confiada a sí misma en cuanto que tiene libertad, y porque es una unidad de cuerpo y alma. Y, como está confiada en sí misma, es responsable de sus actos morales. Esto no quiere decir que a ver, con esto no quiero decir que no importe la gracia y que no hay providencia de Dios, no, eso no es. Es que como el ser humano tiene libertad, esa libertad es una libertad moral que le permite optar por cumplir determinados actos que pueden ser justos o injustos. O sea, es responsable de sus actos morales. Esta dualidad, de alguna manera, permite que el ser humano tenga una vida corporal que está inserta en el mundo. Y no es como muchos piensan, como pensaban las doctrinas gnósticas, una cárcel o un exilio. Esto es muy de algunas ideologías orientaloides o medias que juegan con la magia. Lo material es una cárcel y el espíritu desea ser libre. No es así. La creación es buena, por lo tanto no es lícito expresar la vida corporal, lo que no quiere decir que a través del pecado no tengamos inclinaciones carnales o inclinaciones perversas del corazón. Después, otra cosa importante con esto que tiene que ver con la unidad de persona, el hombre supera la totalidad de la creación. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios lo puso como regidor de toda la creación, gente, mejor dicho. Y aparte, por su inteligencia, puede penetrar en la estructura profunda de la humanidad. Todos los mundos, todas las galaxias, todos los planetas no valen lo que vale una persona humana. Eso es claro para la doctrina social de la Iglesia. Por consecuencia de todo lo que venimos hablando, el hombre tiene dos características. Una es un ser material que se vincula con el mundo a través de su cuerpo, y un ser espiritual que está abierto a la trascendencia y al descubrimiento de verdades profundas. De ahí viene la ciencia, y vienen un montón de cosas, y también participa de alguna manera de la luz divina que Dios le regala gratuitamente. Por ejemplo, en forma de gracia, en forma de comprender algunas cosas, algunas verdades. Bien.
Esto respecto a la unidad. Vamos a ver ahora la segunda de las características, que era la trascendencia. Habíamos dicho que el hombre es trascendente porque está abierto al infinito. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la voluntad que él tiene se elevan por toda la creación, lo que venimos diciendo. Y aparte porque es libre frente a las cosas creadas, y él naturalmente, y esto es muy importante, tiende a la verdad y el bien, podríamos agregar también la belleza, ¿no? Absoluto. El ser humano tiende, quiere, desea el bien y la belleza absoluta y la verdad absoluta. Esto es Dios. En definitiva, es Dios. De alguna manera también está abierto a las cosas creadas, al resto de los hombres y a la creación material. Sale de sí, de la concepción egoísta de la propia vida, para entrar en diálogo y en comunión, no solo con los otros hombres, sino con la naturaleza misma. Por eso el ser cristiano respeta la creación. San Francisco hablaba de hermano sol, hermana luna, un poco no hablaba de Dios sol, Dios luna, sino que los consideraba de alguna manera hermanos en cuanto que ellos también provenían de Dios. Esta es esencial, la diferencia entre el ecologismo, la concepción ecologista y la concepción cristiana. Lo repito varias veces porque ahora están muy de moda estas concepciones. Después sabemos que la persona es única e irrepetible, no es un robot, no es un mecanismo de taller que da lo mismo uno que otro, sino que Dios la creó como ser único y irrepetible. Y ante todo existe como una subjetividad que tiene un centro de conciencia y libertad, cuya historia es única y distinta. Dios nos creó únicos e irrepetibles, y en esto está nuestra riqueza. Por eso todo ser humano es valioso. No somos sujetos de experimentos y de desecho fácil, como parece que hoy día está bastante a la moda. Después, por ser trascendente, la persona es respetable. Porque una sociedad justa solamente puede ser realizada cuando se respeta la dignidad trascendente del hombre. ¿Por qué? Porque como vimos antes, el hombre representa como fin último de la sociedad. El bien de ese hombre, la salvación de ese hombre, representan el fin último de la sociedad. De nada sirve una sociedad que alcance grandes logros tecnológicos, científicos, lo que sea, si eso se hace a costa de la dignidad del hombre. Había una novela, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, quizá alguno de ustedes la haya leído, que se basaba en supuestamente un mundo feliz, donde había determinadas castas, y ellos a través del condicionamiento desde que nacían, y por drogas y por otros mecanismos, lograban, por ejemplo, que los niños delta, no, los niños épsilon, que era una de las categorías más bajas, sintieran como agradable el olor a desperdicio humano, porque ellos iban y eran los que mantenían las cloacas. Digo, como ejemplo ilustrativo de la falta de respeto hacia la dignidad humana. Por lo tanto, el desarrollo social siempre tiene que estar subordinado a el desarrollo real de la persona. Nunca puede generarse una sociedad que por cualquier método, cualquier fin, inclusive la mejora para llegar a la luna, cometa actos que son contrarios a la dignidad humana y que son negativos para las personas. No puede tener, como venimos diciendo, ningún fin económico, social, o científico, político, impuesto por ninguna autoridad, puede negarle el derecho a la trascendencia que tienen las personas. Negar un derecho a la trascendencia es, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Nicaragua,
donde prácticamente la Iglesia Católica está refugiada en las catacumbas porque viven acosadas por el gobierno, ¿eh? Donde han arrestado a obispos, sacerdotes, donde no dejan entrar los fieles a los templos, donde la policía acosa a los cristianos. Eso es un ataque a la dignidad del hombre. Más allá de si fuéramos católicos, siente el aire. La libertad de la persona, la otra dimensión, la libertad de las personas. ¿Qué es la libertad? Dios quiso que el hombre busque espontáneamente a su creador y que se adhiera a él libremente. Y acá se está perfección. Perfección significa completitud, completarse, que el hombre se complete encontrándolo. O sea que la dignidad humana exige que el hombre actúe según la conciencia, y la conciencia no es ni más ni menos que la ley natural puesta, impresa por Dios en las almas de las personas. Entonces la dignidad humana requiere que el hombre actúe libremente, con una elección libre, para aceptar a Dios como su creador. Y, en el caso de los cristianos, a Cristo como su redentor. Esto no puede ser producto de ninguna coacción ni de ninguna acción externa. Esto tiene que ser, es parte de la dimensión humana, la libertad. El ser humano posee una libertad muy amplia, pero no es ilimitada. Está coaccionado por la ley de Dios. Básicamente por la ley moral de Dios. Más allá de la ley física. Está claro que uno no puede subir al 5º piso y tirarse, salvo que tenga un colchón abajo, un paracaídas o algo parecido. Se va a hacer pomada contra el piso. La ley natural es claro. También pasa algo así con la ley moral. Sin embargo, Dios no impide que la gente cometa actos inmorales porque lo dotó de libertad. Bien, este ejercicio de la libertad humana tiene sus límites. ¿Por qué? Porque hay un cierto orden económico, político, social, que no solo implica mi libertad, sino que afecta a los otros. Por ejemplo, yo no puedo acumular exorbitantemente los bienes a costa del hambre de los demás. ¿Qué pasa? Estas situaciones que se dan frecuentemente, más en el mundo capitalista, donde las personas tienen una capacidad de acumulación creciente y se nota un empobrecimiento cada vez mayor en las poblaciones, de violentar estas libertades humanas a través de malas prácticas, digamos. Y sobre todo porque dice la doctrina social que colocan tanto a los fuertes como a los débiles en posición de pecado, contra la caridad, o bueno, fundamentalmente contra la caridad. O sea, que tenemos una naturaleza que es libre, pero tiene sus límites. El límite es el bien común, digamos, el bien de los demás. Mi bien y el bien de los demás. Bueno, ¿qué relación tiene la libertad, la verdad y la ley natural? Cuando el ser humano ejerce la libertad, ejerce actos moralmente buenos, cuando obedece la verdad, no pretende ser el creador de esa verdad, ni impone esa verdad artificial a los otros, ni tampoco crea éticas alternativas a lo que la ley natural de Dios, expresada en los 10 mandamientos fundamentalmente, nos pide. Esto es importante, volvemos al tema de la modernidad versus la doctrina tradicional, la doctrina de la Iglesia, que no fuerza la realidad, sino que analiza, conoce la realidad, saca conclusiones y la aplica. Las doctrinas de origen moderno, digamos, la modernidad, siempre son iguales.
tienen un patrón mental y ese patrón lo quieren aplicar a como sean los demás. ¿Eh? Bien. Evidentemente, en diversas culturas, la ley natural se vincula, si bien la ley natural es única y universal, se vincula o toma formas distintas en cada cultura. ¿Eh? Y esto también tiene que ver con la libertad. Y tiene que ver con distintas condiciones, cómo se organizan, cómo son sus sociedades, cómo es su religiosidad, cómo, por ejemplo, no sé, la gente del rito oriental en la iglesia no son menos cristianos que nosotros que somos del rito latino. Digamos, tienen sus cantos, tienen su forma de ser, y dentro de esta amplia libertad, todos participamos de la comunión de la iglesia, hablando no de los ortodoxos, sino de los católicos de rito oriental. Estoy hablando de eso. Digo, un ejemplo que me vino a la cabeza, como eso hay muchas cosas. La pasión que tenemos los argentinos por el fútbol, no por la pasión que tienen otros pueblos, ya es parte de nuestra cultura. Y esto no contradice la ley natural, en principio. Bueno, algunas cosas argentinos son un poco exagerados, capaz que sí, ¿no? Pero en fin. Y en definitiva, la ley natural es la que permite la edificación de la comunidad y de la ley civil, que podemos llamarla también, como llamamos antes, ley positiva. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Estamos en 1 hora. Uy, ¿cuánto vamos? 3 minutos. A ver cuánto, no me acuerdo cuántos slides me faltan. A ver, para que me fijo cuántos slides me faltan. 1. Pensé que me faltaban menos. 3 slides. Bueno, vamos para atrás. Bueno, tengan un poco de paciencia. Bueno, voy a tratar de darlo rápido. Igual dignidad de las personas. Primero, Dios no hace excepción de las personas. Lo que hablamos antes, para Dios cada hombre resplandece, es único, irrepetible. Las relaciones entre los pueblos se basan en esta igual dignidad, de la misma manera que todos los seres humanos tienen una misma dignidad, todos los pueblos tienen una misma dignidad, y esto significa que los que son más favorecidos o que tienen más riqueza, sostengan a aquellos que tienen menos. ¿Por qué? Porque en definitiva el orden universal, el orden de todo el mundo, implica, bien entendido, una universalidad en la caridad. No hace falta ser muy perspicaz para ver las condiciones de extremada desigualdad que tiene nuestro mundo, y esto está originado justamente en estas concepciones mecanicistas y antinaturales que surgen fundamentalmente en la modernidad. Podemos decir en el Renacimiento, pero con mucha fuerza en la modernidad. Después, la dignidad entre lo masculino y lo femenino. La Iglesia reconoce una igualdad entre el hombre y la mujer, pero también una complementariedad. Porque lo masculino y lo femenino son específicamente distintos. Cada uno tiene su propia especificidad. Y esta especificidad está hecha por Dios para que se complemente. Por eso el hombre es complemento de la mujer y la mujer complemento del hombre. Desde todos los aspectos que se pueden investigar, físico, psíquico y hasta ontológico, o sea, derivado del ser. Y respecto a los discapacitados, la dignidad, ellos son tan dignos como nosotros, y ellos también tienen derechos y obligaciones, como nosotros, en el ámbito moral en general, parecidos, salvo aquellos chiquitos que son discapacitados mentales, que no tienen mucha conciencia de algunas cosas. Y a pesar de las limitaciones y sufrimiento, ellos no se les podría prohibir el acceso a la sociedad y por lo tanto al trabajo. Esto es lo que dice la doctrina social. Bien, respecto a la sexualidad, vimos que el hombre es un ser social, es un ser libre y responsable, y tiene la necesidad
y también el derecho de unirse a los otros para formar estructuras. Vimos que la sociabilidad del hombre parte de la naturaleza, no de ningún contrato, no de ninguna idea, no de ninguna limitación del ser humano en cuanto a fallado de fábrica. El ser humano era social antes del pecado original. De hecho, la frase, no es bueno que el hombre esté solo, es el principio de la naturaleza social del hombre, que Dios dice antes de crear a Eva. Pero también es cierto que aparecen muchos hechos contrarios a esta sociabilidad. Estos hechos se originan en el pecado. Esta asociabilidad, esta falta de sociabilidad, se origina en el pecado original. De ahí nace la soberbia, el egoísmo, la avaricia, la mezquindad. Normalmente se basan en situaciones individualistas y de desprecio hacia los demás. ¿Viste esto de si vos perteneces a tal, por ejemplo, si vos ahora sos hombre, parte de las mujeres te pueden despreciar porque vos perteneces a un grupo que no pareciera el que ha oprimido a las mujeres históricamente. Entonces ya por el solo hecho de pertenecer, bueno, este desprecio por el otro no tiene nada que ver con la idea de la doctrina social. ¿Qué tiene que ver la sociedad con el bien y la verdad? ¿Por qué? Porque cualquier sociedad anhela la verdad y desea permanecer en la verdad. Para sí y por ende, por supuesto, por todos sus miembros. Y por eso las personas se unen en grupos estables con el fin de promover el bien común. O sea, si yo armo no sé, un comedor infantil, un club de fútbol, para que los niños jueguen a la pelota en lugar de andar por la calle vagueando, o creo una asociación que repara las rutas de mi pueblo para que los camiones entren mejor, siempre estoy promoviendo el bien común. Y para eso normalmente necesito agruparme, porque el ser humano necesita agruparse para generar determinadas acciones. Y por último, la sociabilidad implica un cierto pluralismo. Pluralismo que no va en desmedro de la naturaleza, sino a favor de la naturaleza. Esto es muy, muy común. Uno lo ve en la vieja Europa, con sus festivales de cada pueblo, con su colorido, con sus cosas. Y entonces uno, qué sé yo, se va al norte de Italia y no tiene nada que ver con el sur de Alemania, sin embargo, comparten un espíritu común, y este pluralismo es altamente positivo, en vez de ser los popes modernos nos quieren llevar a todos a una uniformidad. El otro día alguien me decía, a mí no soy mucho de viajar, no soy una persona que disfruta de viajar, ¿no? Y me preguntaban, ¿por qué no me gusta viajar? Y porque ir hoy día a Nueva York es más o menos lo mismo que estar en Buenos Aires o estar en Kuala Lumpur. Vas a encontrar un McDonald's, vas a encontrar que las calles son de una manera, digo, esto es una exageración lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la modernidad te lleva a esa uniformidad que no es propia del ser humano, ¿no? Y hay algunas sociedades, como la familia, la comunidad civil y religiosa, que requieren inmediatamente la naturaleza del hombre, y otras son frutos de la coyuntura o de la utilidad. Por ejemplo, una empresa es para producir, no sé, neumáticos para los autos o juguetes para los niños. No es algo que está en el orden natural, es una asociación hecha para construir un bien. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Después, cuando veamos la sociedad, vamos a ver uno de los principios básicos, la subsidiariedad. Que es justamente que los organismos superiores no deben hacer lo que puedan hacer los inferiores. Bien. Vamos a ver los derechos humanos. Se habla mucho de los derechos humanos, muchísimo de los derechos humanos,
Pero los derechos humanos que nosotros vamos a hablar no son los derechos que surgen en la Declaración esta de las Naciones Unidas, ¿eh? Que son como una falsificación de los derechos propiamente cristianos, ¿eh? Podemos decir casi una falsificación del decálogo que le dio Moisés, que le dio Dios a los judíos. Bien. Todo ser humano tiene derecho, una serie de derechos. Estos derechos, ¿qué valor tienen? En la raíz de los derechos humanos siempre se tienen que buscar en la dignidad del hombre. Y pertenece a todos los hombres. Más considerado a la luz de la encarnación, porque el Cristo, hacerse hombre, elevó esta dignidad a un nivel sobrenatural. Lo que Dios le había dado por naturaleza, a Cristo lo elevó por la gracia. Bien, esto en cuanto al valor. Después, los derechos humanos tienen cierta especificidad, o sea, son propios del ser humano y no de otras criaturas. El primer derecho específico del hombre es el derecho a la vida, desde que nace hasta que muere. Por eso, en particular, el aborto y la eutanasia son dos cosas que atentan contra la dignidad del hombre, independientemente que vengan revestidos de un mensaje edulcorado y poniendo casos sentimentales, pero que no hacen el fondo del asunto. Otro derecho específico, propio del ser humano, es el derecho a la libertad religiosa. Y no pueden ser coaccionados de ninguna forma para que se obligue a que tengan o no tengan alguna religión en particular. Tampoco se les puede, en este sentido, impedir que actúen pública o privadamente, de forma solitaria o en forma asociada, dentro de ciertos límites que tienen que ver con el bien común. Si yo le voy a dar a los, perdónenme los musulmanes presentes, ¿no? Pero le voy a dar a los musulmanes el derecho a la guerra santa y vamos a morir unos cuantos. Entonces el Estado tiene que reprimir eso. ¿Se entiende, no? Los debidos límites, ¿no? Uno puede creer lo que crea mientras estén orientados al bien común. Bien, otra cosa muy importante es que tiene una relación con los deberes. Siempre la Iglesia concibe un derecho con algún deber o algunos deberes asociados. Hoy parece que lo único que importa son los derechos y no hay que hacer nada para tenerlos, y no hay ninguna obligación que implican estos derechos. Esto no lo piensa así la Iglesia. Los derechos siempre tienen deberes asociados que implican una responsabilidad. Por supuesto, los derechos tienen que ser reconocidos no solo individualmente, sino socialmente. Esto quiere decir a través de leyes, a través de preservaciones políticas, que tienen que ver con la dignidad del hombre. Bien, ¿qué derechos tienen los pueblos y las naciones? Bueno, los derechos de las naciones y de los pueblos derivan del propio derecho del hombre. Si el hombre es libre, si el hombre es digno, los pueblos son libres y son dignos. O sea, hay una naturaleza también de las naciones sustentada, de alguna manera, en la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, el derecho universal, el derecho internacional, tiene que atender estas particularidades de los pueblos, la libertad de los pueblos, el bien común de los pueblos. Y no pueden ser organismos que lo que hacen es favorecer a los poderosos en contra de los menos favorecidos. O sea, hablando a nivel nacional, a nivel internacional. Por supuesto, todo eso está basado en la caridad, en el respeto, y hay un principio muy importante que es el de autodeterminación. Cada pueblo tiene derecho a tener, como el ser humano tiene derecho a la autodeterminación, o sea, a ejercer sus actos libremente, esto con ciertos límites. También las naciones tienen derecho a ejercer sus actos en forma libre. Siempre hay un límite que tiene que ver con el bien común. Si una nación quiere ejercer libremente, porque no quiere usar más el petróleo, volar todas las plataformas de petróleo del mundo, independientemente de lo razonable o no de su acción, está violentando el derecho de los demás. Por lo tanto, no es un derecho individual y extremo y absoluto, sino un derecho siempre en el orden al bien común universal.
Y después, lo que reclama de los derechos humanos, que tantos nos hablan y que tantos nos dice la Iglesia, es coherente entre la letra y el espíritu. Porque dice la Iglesia que se proclama mucho, ¿eh? Pero cuando uno se empieza a ver la cantidad de guerras, violencia de todo género, genocidios, deportaciones, asesinatos masivos, esclavitudes, sacrificios, varios, uno se queda anonadado. Entonces dice, bueno, acá hay algo que está incoherente. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que se proclama y el espíritu. Entonces el desarrollo pastoral, o sea, la predicación de la Iglesia, se dan dos sentidos. Por un lado, en la afirmación de los derechos del hombre, ¿sí?, en la proclamación de estos derechos, y en el reclamo de cuando estos derechos no se están cumpliendo. También es misión de la Iglesia reclamar aquellas veces que estos auténticos derechos humanos, que surgen de la naturaleza de la persona y no de lo que 20 burócratas decidieron una noche, también hay que denunciar las violaciones. Pero dice la Iglesia que entre la declaración, entre el anuncio y el reclamo, siempre está primero el anuncio. Esto es muy importante porque parecería que ahora toda persona que protesta es un santo, independientemente si va a quemar la sociedad en su protesta. Bien, con esto terminamos lo de hoy. Preguntas que tengan, que quieran hacer, dudas que hayan quedado. Espero que no se hayan quedado dormidos. Así que, bueno. Bueno, niños, si no hay preguntas, bueno, le vamos a pedir al Padre que nos dé la bendición. No sé, Ricardo, si querés decir algo. No, de acuerdo. Convocarlos nuevamente al próximo martes, que será la tercera clase en vivo. Recordarles que esta clase quedará grabada en el YouTube. Dentro de unos momentos la subiremos al canal en YouTube. Y bueno, invitarlos nuevamente a seguir participando. El martes que viene, en la misma hora, compartiremos el Zoom, que es este mismo, de manera que puedan sumarse a la tercera clase en vivo. Y recordando a todos aquellos que participan de este pequeño movimiento que puedan sumarse en cuanto a proponernos temas, oradores, el ciclo de tertulias. Hay mucho contenido que sería útil poder compartir y que muchas veces no tenemos los contactos, pero bueno, obviamente entre todos juntos seguramente podemos conseguir algo. Le damos las gracias a los que se conectaron en la tarde de hoy, y obviamente muchas gracias a vos, Adrián, y le pedimos al Padre Alejandro la oración final. Solamente añadir una cosa al hilo de lo que decía Adrián sobre el tema de la ley injusta. Me venía a la memoria, cuando había estudiado nociones de derecho natural, una frase de Santo Tomás de Aquino. Decía que la ley injusta no es ley, sino apariencia de ley, y por tanto no obliga. El problema es la resistencia a la autoridad ilegítima, con las consecuencias que ello conlleva. Pero bueno, ese es un tema que... Ese sería un gran tema que tenemos que explorar. La resistencia a la ley injusta, efectivamente, la resistencia pacífica o la resistencia pasiva, efectivamente. Bueno, pues algo por ahí tratamos el curso, pero la verdad hemos visto muy por arriba, ¿no? Creo que no la semana que viene, sino en la última clase vemos algo sobre la guerra justa, pero muy por arriba. Así sería un tema muy interesante, ¿no? Con la cantidad de abusos de autoridad que estamos viviendo todo el tiempo. Efectivamente. Y que ojalá consigamos un orador que quiera dar. Bueno, pues te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. A ti que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre. Viene, si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas gracias. El martes, si Dios quiere.